Buenas tardes, Londres. En esta segunda parte vamos a hablar sobre la crítica que Nietzsche hace a la moralidad occidental. La crítica que hace es muy coherente con la crítica anterior que hemos mencionado a la cultura occidental. En este caso va a valorar que la moralidad en la que Occidente, digamos, se encuentra inmerso, es una moralidad que él va a criticar como una moralidad de esclavos. ¿Por qué va a decir eso? Porque él tiene como una visión, la misma visión dualista anterior que hemos mencionado, pero para la versión moral. En ese sentido, es interesante hacer la analogía con las clases sociales, ¿no? Del antiguo régimen. La moral de la vida, la que diríamos la moral de la vida, sería la moral de los nobles. Y hay otra moral que es la moral de los plebeyos. Entonces, si hacemos esta división en dos clases sociales, vemos que la moral de los nobles es la moral que corresponde a aquellas personas que son fuertes, son valientes y aceptan la vida. Es decir, eso implica muchas cosas. Eso implica aceptar el dolor para crecer, implica también aceptar el placer. El caso de los plebeyos, lo que tienen es una moral connotada por él mismo como una moral de esclavos, que es una moral de obediencia, de servilismo, es una moral de gente que no acepta la vida, que no acepta los placeres de la vida, que no persigue los propósitos, digamos, de las pulsiones de la vida, porque lo que ha hecho es aceptar justamente lo contrario. Ha aceptado obedecer, ha aceptado dejarse dominar. Los nobles o los señores son aquellos que aceptan la vida, aquellos que, digamos, se dejan guiar por sus instintos vitales, en el sentido más positivo y en el sentido más bajo posible. Y por otra parte, digamos, los plebeyos, esclavos o la clase, digamos, más baja, se guían a través de una moral de resentimiento. Una moral de resentimiento que de alguna manera lo que hace es guardar rencor a la clase que se encuentra por encima. Porque en el fondo, a, al plebeyo le gustaría ser un noble, pero ha interiorizado, pues se ha visto forzado a aceptar que no lo es, y además ha interiorizado que no lo es y que no lo va a ser nunca. Entonces lo que tiene es un resentimiento, una especie de envidia que no es nada sana y que lo que ha hecho es constituir una nueva moral en base a la posición en la que se encuentra, que tiene que ver con considerar positivas las acciones que él se va a ver obligado a hacer, que es, por ejemplo, servir y obedecer, y como ver como despreciables, como malvadas, las acciones que hacen los señores, que tienen que ver con el dominio, con el poder, con el placer. Este giro que ha hecho la cultura occidental es un giro de valores en base a esos dos tipos de morales, ¿no? La moral del esclavo y la moral del señor. Se ha hecho un giro y ahora la moral del esclavo es la que impera, digamos, hace que el ser humano, que el hombre se encuentre enfermo. Nietzsche entonces hace una interpretación en base a, digamos, lo que él piensa que era la moralidad antes del giro que comenzó a través de Sócrates. Entonces, mirando los textos griegos más antiguos, lo que encontró, según él, su interpretación de esto, es que el bien se identificaba precisamente con la nobleza, con ser noble, poderoso, entregado, bravo, fuerte. eh, y lo malo se identificaba con lo contrario, ¿no? Con lo que es plebeyo, con lo que es bajo, con lo propio de aquellos que son dominados. Estos valores, Nietzsche también hace una consideración acerca de los valores originales del noble. Él tampoco dice que se traten de unos valores que tengan algo que ver con la verdad o que sean como una especie de revelación acerca de la naturaleza humana. Él lo que dice es que esta primitiva creación de valores lo único que hace es responder a una imposición de una perspectiva. Eso es una cosa que ya comentamos en el vídeo anterior. La verdad no existe. El lenguaje lo que contiene es una perspectiva como constructo. La perspectiva desde la que se construye un lenguaje contiene la relación que tiene el sujeto con el objeto. Entonces, en ese mismo sentido, él lo que nos dirá es que la moral de los nobles o la moral de los señores no es otra cosa que la imposición del punto de vista de los señores.
por encima de la de los plebeyos. Con el transcurso de los siglos y el creciente, digamos, peso que tuviera la clase sacerdotal en las sociedades occidentales, nace una nueva dualidad que está estrechamente relacionada con lo bueno y lo malo, que es puro e impuro. Pero fijaros que esto ya es en base a ese giro de valores. Lo que es puro será precisamente lo relativo a la moral de los plebeyos, a la moral de los esclavos. Y lo impuro, lo contrario, ¿no? Lo que procede de los nobles. Entonces, lo puro, por ejemplo, serían cosas como medidas espirituales que toman los sacerdotes relativas al control, por ejemplo, de la dieta o de la abstinencia sexual. Sin embargo, en contraposición a esto, lo que tendríamos es, digamos, la espontaneidad de los sentidos de los primitivos nobles. Los nobles serían aquellos que no median con sus sentidos, con sus pulsiones, con sus deseos, no de un modo, digamos, sistemático y moral. Con la aparición de esta nueva dualidad de puro e impuro es con la que se comienza a dar forma al nuevo concepto de nihilismo. Nihilismo es un concepto que proviene de nihil, que sería algo así, se traduciría algo así como vacío, y que tiene que ver con precisamente la moral opuesta, digamos, a la de la vida. La moral que lo que está orientada es hacia el vacío, hacia la nada. Ante este vigor vital de la aristocracia, de la nobleza, los sacerdotes extienden su poder basado en el odio y en el resentimiento nacidos de la propia impotencia. Es decir, esa nueva moral que se va amoldando a los conceptos de pureza es una extensión de la moralidad del esclavo que ahora no solo tiene un resentimiento hacia la clase superior, sino que tiene un resentimiento hacia las cosas que él mismo se niega a hacer en base, digamos, a esa negación de la vida como un código moral. Por tanto, se trata de un acto de venganza espiritual que consiste en girar, en voltear, en invertir los valores primitivos de la nobleza, de forma que ahora lo que es bueno no es el noble feliz y despreocupado, sino el desgraciado, el pobre, el débil, el humilde. Como consecuencia de esta inversión, el noble, que antes era bueno, ahora se vuelve perverso. En ese sentido, Nietzsche hace notar específicamente que los judíos, que son un pueblo sacerdotal, son precisamente los que iniciaron la revuelta de los esclavos que conduce a la moral de los valores cristianos. Es decir, precisamente un pueblo en el que la casta sacerdotal tiene tanto peso, es el pueblo en el que resulta más fácil que se haga esa inversión, ¿no? Esa revolución en la que los esclavos se liberan de su condición, pero continúan con su moral de esclavo, que ahora extienden a todos, y que no solo eso, sino que pretenden imponer a todos. Y lo que están haciendo entonces es imponer los valores contrarios a la vida, los valores del oprimido, del dominado. En este sentido, Nietzsche lo que hará es una severa crítica del concepto tan importante en el cristianismo de humildad. La humildad pertenecería a la moral de los esclavos, que son los esclavos los que tienen que reconocerse a sí mismos como pequeños y como incapaces e impotentes. Los nobles no tienen ese valor en su código moral. La miseria que está en la base de la creación de los nuevos valores se convierte en un ideal y acaba siendo distinción divina. La miseria, en este caso, relativa, por ejemplo, a la pobreza material, que está en el origen de ese giro de los valores. En el origen quiere decir pues precisamente que esa clase, que es la que va a extender los valores de su perspectiva, es la de los pobres, precisamente, ¿no? Esa miseria se convierte en una distinción propia de lo divino. De hecho, el ideal de pobreza cristiano es un fuerte ejemplo de esto, ¿no? La demanda de justicia olvida que ha tenido su origen en el resentimiento y ya no pretende venganza, sino la victoria de Dios. Esa demanda de justicia entre las dos clases, ¿no? De los opresores y los oprimidos, que tiene un origen en el resentimiento y en el odio,
digamos, en la impotencia del querer ser como el otro, pero en la imposibilidad física de serlo, ya no exige una venganza bueno, de matarlos, ajusticiarlos, sino lo que tiene, digamos, en su anhelo final, en su perspectiva, en su horizonte, es la victoria de Dios. Entonces Nietzsche se preguntará, ¿qué filosofía puede ser la propia de un hombre reducido a la culpa y el pecado? ¿No? Aquel hombre plebeyo que ha construido su moral en base al resentimiento, al odio. ¿Cuáles son sus filósofos? ¿Cuál es su filosofía? ¿Cuál es el pensamiento que le corresponde? Es un pensamiento de ideales ascéticos y el sacerdote asceta, ¿no? El ascetismo, que consideraría una enfermedad de la cultura europea, es la encarnación de la voluntad de la nada, del nihilismo. Es precisamente aquello que está pretendiendo criticar. El hombre no puede dejar de querer y antes de no querer nada, quiere la nada. El ascetismo como pensamiento es la negación de la vida, la negación de la tierra, de la apariencia. Aquí está identificando esa moral de esclavo con el nihilismo, que es el último concepto al que llegaremos, pero que ya estamos dando pinceladas, y con el ascetismo. El ascetismo tiene que ver con la negación, digamos, de los placeres mundanos. Tiene que ver con una búsqueda espiritual más allá de este mundo, de esta corporeidad. En fin, el ascetismo es un concepto trascendental en muchísimas religiones, no solo occidentales. Pero claro, si el ascetismo consiste en negar el placer, en negar el cuerpo, digamos, en negar el aspecto más físico de nuestra existencia, tiene que ver con perseguir la oposición con la vida. La condición humana, la condición natural del hombre, de la vida, tiene que ver con querer, con desear, con pulsiones, con deseos, con instintos, etcétera, ¿no? Que tienen que ver con la vida, con la moral de la vida. El ascetismo lo que pretende es llegar a no querer, llegar a no desear. Si lo que queremos llegar es a eso, lo primero que haremos es orientar nuestra voluntad precisamente a ello. Y si orientamos nuestra voluntad, lo que estamos haciendo no es dejar de querer, es querer el no querer, querer la nada. Aquello que pretende el asceta es protegerse de la vida, por eso su reino no es de este mundo, sino de un mundo inteligible ideal. En las religiones esta nada se le llama Dios. Aquí está, evidentemente, estamos parafraseando la frase de Jesucristo, ¿no? De mi reino no es de este mundo. Por eso el reino del asceta no es de este mundo, sino de un mundo inteligible, ideal, de un mundo que está más allá de este. ¿Por qué? Porque si os fijáis, este mundo, el mundo de la vida, es un mundo que el esclavo no gobierna, que no domina. Lo que está pretendiendo el esclavo es rebajar, digamos, el poder y la importancia de este mundo de la vida para poner otro mundo distinto por encima de este, que sería el mundo, pues, siguiendo la analogía de la crítica de la cultura de Occidente, pues el mundo inteligible, el mundo de la razón, etcétera. En este caso más religioso, el mundo celestial, divino, de Dios, el reino de los cielos, lo está poniendo por encima en valores. Y entonces, por eso el mundo que va a dominar, el mundo sobre el que va a gobernar, sobre el que va a tener algún tipo de autoridad y poder, no va a ser este, sino que va a ser el otro. De aquí, a partir de aquí, se podrían hacer muchos comentarios acerca, por ejemplo, ¿no? de la frase de los últimos serán los primeros, los primeros serán últimos, los últimos primeros. El reino del reino de las tetas no es de este mundo, no es el mundo carnal, de la materia, de material, de la riqueza, sino es de otro mundo que está fuera de este. Este ascetismo que Nietzsche está criticando también lo va a considerar él no como una cosa completamente despreciable y que debemos pues apartar definitivamente de nuestra vida, sino que lo reconsidera de otra manera. El ascetismo puede llegar a ser un recurso para el filósofo, en el sentido de que la libertad, la pobreza, la humildad y la castidad pueden ser buenas condiciones para la fecundidad. Por lo tanto, a veces vale la pena luchar contra una sensualidad, digamos, exacerbada. Por lo tanto, este ascetismo puede ser una forma de dominio
No es una forma de virtud, pero puede ser una forma de dominio. Si os fijáis aquí, lo que está diciendo es extender de alguna manera la moral del noble al ascetismo. La moral del noble tiene que ver con el dominio. La moral del esclavo tiene que ver con el ser dominado, con el obedecer, con el servir. Y a través del servir ha construido el concepto de ascetismo, que es el de la negación de la vida, de las pulsiones del deseo, de los deseos propios, de la sensualidad propia. Lo que Nietzsche nos dice es que ese control, ese dominio sobre ti mismo también es una forma de dominio y como tal pueden tener su carácter positivo. Hay que escoger entre la comodidad, sí, y la verdad. ¿Se excluyen mutuamente? Bueno, si escoge el placer de crecer, prepárese para sufrir. ¿Quiere sufrir menos? Encójase adelante, forme parte del rebaño. Mire ese árbol. Necesita el mal tiempo para alcanzar esa altura soberbia. Hay creatividad y descubrimiento, pero engendrados por el dolor. Deseo cosas simples. ¿Qué ocurre, Joseph? He tenido una repentina y muy dolorosa comprensión de lo obvio. El tiempo es irreversible. La arena de mi vida se está acabando. Estoy en la misma fila que todos los demás, marchando hacia mi muerte. ¿Considera ver con claridad como una herida? Al saber que mi muerte se aproxima, me siento impotente e insignificante, sí. No significa que la existencia carezca de propósito. Al contrario, a medida que se acerca la muerte, aumenta el valor de la vida. Debe aprender a decir sí, Joseph, pero decir sí en cada minuto de vida. Sea apasionado, sea un libre pensador, supere sus limitaciones, sea el superhombre. Por favor. Pues bien, hasta aquí la segunda parte de la explicación de Nietzsche, que hemos abarcado la crítica a la moralidad, y en el próximo vídeo continuaremos con la crítica que hace a la religión occidental.